Igual dicen que como la Torá se tradujo al griego, fue una época de oscuridad. ¿Por qué? Porque cuando la Torá no es explicada, como dijimos anteriormente, la gente toma libres interpretaciones y las libres interpretaciones lleva a problemas porque cambia mucho. Entonces íbamos llegando a la época de Antíochus, que era más o menos Talmai cuarto o Talmai 5, más o menos la época de Antíochus. Antíochus era un rey que también le encantaba la sabiduría, pero más que la sabiduría le encantaba, él le encantaba sentirse el sabio mismo. Él, exactamente, más aún, él era, como venía de la cultura hellenista, él le encantaba hacer fiestas, invitar a toda la gente y hacer un montón de cosas para que la gente lo quiera. O sea, el tipo ricachón que invita a todo y cuando le dicen, que decían, cuando lo veían a él, decían, ahí viene el rey ídolo, cuando se da vuelta viene el rey bruto. Porque así trae. ¿Por qué? Porque no había cualidad que, que tenía. Entonces, digamos, entonces él, a diferencia de lo que hacían los otros reyes, él que quiso directamente, él quiso obligar a todos que tengan la cultura helenista. No había posibilidad directamente. Antes, él quería imponer. Antes teníamos que al lado te la ponían, que había mucha gente que le gustaba y que le dijimos que se eran los Mitzvim, Mitiamin. Eran los que se habían convertido a la cultura helenista. Esta vez él ya no le interesaba. Pero ¿qué pasa? Habían pasado muchos milagros de Hanukkah, como habían pasado perdón, no muchos milagros, muchos milagros habían pasado antes. Entonces Antíochus, ¿qué sabía? Antíochus sabía que no era ningún tonto, no era tan fácil atacar a Jerusalén para hacerlos convertir a todos. Entonces, ¿qué hizo? Hizo esto que dijimos anteriormente, a los que se convirtieron, le ofreció dinero para que conviertan gente. Y le ofrecía cosas, y que quiero ser del gobierno, quiero ser esto, quiero ser del otro. Y le ofrecía pero lo que pasa es que la gente, como ya le gustaba el dinero, ya lo había hecho de forma, primero lo hacía con ganas, después ya lo hacía de forma agresiva, y después ya empezaron a sacar a Yohanan, que era el encargado del Betamigdash, a poner otro Kohen Gadol para empezar a cobrar impuestos, empezaron a vender tesoro del Betamigdash y empezaron a hacer desastres, la verdad, de a poco. ¿Cuál era el problema? Como dijimos anteriormente, el problema de ellos, ¿cuál era? Que eran muy superficiales. No era lo de las sus bendiciones, sino que eran muy superficiales. ¿Y por qué quería ir? ¿Por qué quería ir contra... La pregunta es, ¿por qué quería ir contra los judíos? Porque es la misma historia que conocemos con Hitler. ¿A él qué le molestaba? A él no molestaba a los judíos, a él le molestaba que le pongan moral y ética a la vida. Que haya un Dios, que haya un motivo, que haya un trabajo, entonces, ¿qué hizo? Prohibió tres cosas. El Brit Milá, ¿por qué? Porque el cuerpo era algo santo, era lo mejor. ¿Cómo vas a dañar el cuerpo? Entonces la circuncisión estaba prohibida porque es dañar contra la satisfacción pura, no había entendimiento. El Shabbat, que era 6 días y el séptimo descansó, es reconocer que hay un Dios que te dice que vos tenés que parar y que vos tenés cosas que hacer, que hay un motivo y que esto continúa. ¿Y qué es lo otro que quiso hacer? El tercer coso. Hay otro que traen 5 explicaciones, pero acá la más común son 3. Lo que trajo también es el Kiddush HaChodesh, quiso prohibir. ¿Qué es el Kiddush HaChodesh? Había 2 testigos que ponía el Betim que certificaba el nacimiento de la luna. Que era la certificación del nacimiento de la luna, la certificación que cuando así es el armado del calendario. Entonces con eso vos ya dictaminabas cuando era cada mes, dictaminabas Pesach, dictaminabas Rosh Hashanah, dictaminabas Yom Kippur. Entonces dictaminabas todos los Hagim. Entonces eso volvía a demostrar la supremacía del sentido. Eso te desordenaba la vida en todo el año. Exactamente, por eso quería, de esa forma, él los quería confundir, meter ahí. O sea, en lo que se creía, en cómo se respetaba todo, porque imagínate, si se desordena en el año, ya no puedes ni respetar fiestas ni nada. Ni siquiera el sábado, el sábado. Todos. Ahora, nosotros conocemos los milagros de ya entramos en Hanukkah, porque ya veo que se están
nosotros conocemos muchos milagros en Hanukkah. Los milagros más conocidos que es el milagro del aceite, Sí. el milagro de los pocos contra los muchos, De los de los macabeos contra el ejército griego y otros milagros que se han salvado cuando el rey anterior quería entrar al Bet HaMikdash y un rey se desmayó, en venganza quiso destruir a los sabios y los llevó a Alejandría de Misraim, que era donde estaba la ciudad principal de los helenistas, los puso en el medio del circo, llamó a todos para que lo vean, soltó a los elefantes para que los pasen por encima y los elefantes pisaron a todos menos a eso. Está bien. Sí, eso es anterior. Exactamente, eso pasó anterior a Antíoco pasó, pero quiere decir que, por eso decimos, no es tanto, pero ¿por qué hablan nosotros conocemos mucho el milagro del aceite y de la vela, pero nosotros conocemos el milagro porque Shemen se forma la palabra Neshama, y era lo que atentaba, por eso se hace tanto campi. ¿Qué es la Neshama? Es el interior que nos conecta a nosotros. Eso es lo que los griegos querían destruir, nuestra Neshama. Por eso hace tanto hincapié en ese tema de destruir la Neshama, no los otros, porque obviamente ganar 5 macabeos, ganarle a todo un ejército, que igual cuando se hizo no lo ganaron. No es que no lo ganaron, sino no terminó la guerra cuando se festeja Hanukkah. Pero ese era el sentido que representa nuestra Neshama. Por eso es que el milagro del aceite. Aparte, otra consideración que tiene el aceite, diferente de muchos líquidos, ¿cuál es la característica? El aceite no se mezcla. El aceite vos lo pones y se separa, tiene identidad, tiene propiedad, exactamente. Entonces, por eso hace hincapié. ¿Por qué el prender? Porque uno, una vez que prende la vela, ilumina. Entonces eso es Hanukkah, prender adentro. Dice, ¿cuál es la vela más importante de cada día Hanukkah? Obviamente la que se prende, pero traen los Jamim que importante para enseñanza es el Shamash. El Shamash es la vela que nosotros necesitamos para prender las otras velas. ¿Por qué? En teoría, o sea, la realidad sería que importante es la vela que se prende el día, pero ¿por qué llamamos que es importante el Shamash? Porque el Shamash es la persona que se enciende y enciende a los demás sin perder llama. Entonces es cuando yo veo que hay una situación donde una persona necesita y yo lo enciendo a él, y por encenderlo a él no perdí mi llama, al revés. El fuego es algo que se considera y aumenta, produce, aumenta y hace eso. Ahora la pregunta, siempre hablamos lo mismo, ¿por qué ellos impurificaron el aceite? Porque ellos quisieron, impurificaron el aceite cuando entraron al templo, impurificaron. Si alguien quiere hacer maldad, ¿qué hace? Lo tira. ¿Para qué lo va a impurificar? ¿Qué es impurificar? ¿Qué es lo que hicieron? Rompieron los sellos. Rompieron los sellos. Así que para que ustedes vean que el lío de los sellos ya había de ese tiempo, no es que el lío de los sellos es de hoy en día. Rompieron los sellos, entonces como rompieron los sellos, impurificaron. Porque ellos no querían, vamos a lo mismo, siempre ellos querían transformar el pueblo judío. No querían destruirlo. Eran tipo marranos, cuando los marranos en la época de España, también si vos te convertías, te perdonaban, te dejaban hacer. Sí, después más o menos, pero al principio se perdona. Exactamente. Y ahí, ¿cómo se llama? Empieza también también tenemos el concepto de exilio. ¿Por qué dice el concepto de exilio? Si exilio nosotros conocemos hoy en día, que el exilio es lo que uno vive el galut, lo que vive fuera de Israel, es exilio. Ahí todavía estaban todos, la mayoría estaba dentro de Jerusalén. Porque dice el exilio no es estar fuera de Israel. El exilio significa, el galut, es desconectarse de Hashem, de Dios. Eso es exilio, no importa, porque vemos nosotros gente en Israel que tiene exilio. ¿Por qué tiene exilio? Porque logró, sin querer, desconectarse de Dios. Eso es un exilio, entonces no tiene que ver con eso. Pero el mes de Kislev es un mes, que es el mes este que estamos, es un mes donde Dios le dio los secretos de la Torá a Moshe, entonces es de mucha elevación. Hay un maíz muy interesante que dice que Eliyahu Naví se llevó a un rabino, no sé si lo conocen, se lo Rab Amithar, que lo llevó y le dice, vos querés ver cómo yo trabajo, vení conmigo, te voy a enseñar algo. Pero vos, como siempre hace Eliyahu Naví, te llevo a mi trabajo, pero no preguntes nada. Que le hizo, lo llevó a un templo. En un templo había mucha gente que estaba con los celulares, charlando sobre el partido de fútbol. Y dijo que este templo está lleno de rezos, le dice Eliyahu Naví al rabino que lo acompañaba, está llenísimo de rezos, por todos lados. El rabino dice,
Eliyahu Naví sabrá lo que dice. Entonces después lo lleva a otro templo, y en otro templo había muchos abrejim, muchos estudiosos de Torah. Y le dice mucha gente que estaba estudiando con mucha fuerza, y le dice Eliyahu Naví a Rabino, en este templo no hay nada de rezo, no hay nada de tefilá. Así con la cara que mirás vos, se quedó así, ¿no? Y dice, ¿cómo? A ver, hubo un cambio acá, hubo un cambio que me perdí. Acá que vendía, tan así era el tema que yo, la verdad, bajame acá del tren, porque si ya no entiendo acá, no sé dónde llevar. Entonces dice, está bien, vos bajá, yo te explico. ¿Cuál es el tema? Cuando nosotros fuimos al primer templo, la gente que rezaba con tan pocas ganas, porque estaba distraído en su día a día, que el rezo que hacía, pues entonces estaba todo ahí adentro, no llegaba a ningún lado. En cambio, en el otro lugar que fuimos, la gente rezaba con tanta emoción que los rezos llegaban hasta Dios, entonces no quedaban. Entonces esa es la intención del mes de Kislev. Los rezos tienen que ser con intención para que lleguen, porque si no es como cohetes sin pólvora. Nosotros estamos, Dios, entonces eso es lo que decía. Ahí entendió por qué era la diferencia. Después tenemos, ya estamos llegando casi a la pregunta 20, ya estamos. ¿Por qué prendemos 8 días las velas? Si nosotros vamos a hacer cuando se impurificó el aceite quedaba un solo aceite, ese solo aceite que quedaba con el sello del Kohen Gadol, tenía que prenderse 8 días, un día son 7 días de milagro. ¿Por qué se prende 8? Está bien que siempre damos una propina a la vela, ¿qué queremos hacer? Hay muchas explicaciones, acá vamos a traer una de las más importantes con otro maíz pequeño. Estaba la hija de, creo que Mendoza, y se había equivocado. ¿Cómo se prende una vela con aceite? Se pone agua y aceite. En vez de aceite puso vinagre, y ya no alcanzaba el tiempo para encender la vela porque ya venía Shabbat. Entonces, el padre ve que la hija estaba angustiada y le dice, ¿por qué está angustiada? Dice, porque puse vinagre en vez de aceite y ya no tengo tiempo para cambiarlo. Entonces el padre dice, el que te hizo que se prenda el aceite, va a hacer que se prenda el vinagre si lo hiciste con buena intención. Pero ¿qué pasaba? La hija estaba más angustiada todavía, porque el padre era un gran sabio, entonces tenía miedo que a veces cuando los gran sabios piden que le saquen de sus méritos, de los méritos los méritos que él tenía, de los méritos que él tenía, se los saque para aprender la